En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por esta distinción. Me enorgullece recibir un reconocimiento de esta ciudad, Donosti, a la que llegué hace 40 años. Lo cierto es que me costó encontrar mi lugar en ella, pero ahora la considero mía. Durante los años de trabajo con las asociaciones de mujeres en los barrios de Alza y de Inchaurrondo, he podido crear la escuela con la que sueña toda maestra. Las alumnas han venido a clase porque querían y no he tenido la obligación de someterme a una enseñanza reglada. Gracias a ello, he gozado de libertad para programar los cursos de acuerdo a las necesidades. Estos 25 años de trabajo nos han llevado a analizar e intentar comprender la historia como una lucha por los derechos y las libertades de la humanidad y de las mujeres en particular. El camino recorrido nos ha ayudado a nosotras también a sentirnos ciudadanas de pleno derecho. El dolor que me produce la injusticia social, la desigualdad que crea entre los seres humanos y la convicción de que es necesario combatirla, me han dado fuerza para hacer este trabajo. De hecho, siempre he creído que la educación es el mejor medio para luchar contra todo tipo de desigualdad. Y pienso mucho en ello ahora que oímos hablar tanto de recortes en educación y en tantos otros ámbitos. Conocí a las asociaciones de mujeres en los años 80. Ellas me dieron la oportunidad de crear una escuela, un espacio de libertad, donde las alumnas podían expresarse y respetarse, aunque sus ideas difirieran, y donde podían suplir las escasas oportunidades de formación y acercamiento a la cultura que la vida les había ofrecido hasta entonces. Todo este proceso ha sido muy satisfactorio a nivel personal. Tener un sueño, pelear por él y poder transmitirlo me ha ayudado a afrontar mejor los sinsabores de la vida. Con el paso de los años he descubierto que para mí no hay mejor manera de vivir que esta: compartir los conocimientos, las ideas, estudiar el mundo y sus culturas con mis alumnas, intentando despertar un sentimiento de solidaridad con la humanidad. A nuestros barrios han venido a vivir gente de otras latitudes y considero que esta es una buena manera de recibirla. Esta medalla, por tanto, debo y quiero compartirla con las asociaciones de mujeres de Alza y de Inchaurrondo, con las alumnas que me han demostrado su constancia y su cariño, asistiendo tantos años a esta escuela. Estas mujeres valerosas y poco visibilizadas han luchado por la igualdad en el ámbito familiar, en el laboral, y han contribuido a crear un tejido social en sus barrios que les ha ayudado a transitar tiempos difíciles. Porque nos ha tocado vivir estos años, la irrupción de la droga, la tragedia de ETA y ahora la situación de crisis generalizada. Y yo he sido testigo de cómo ellas han hecho frente a todos estos problemas con una fortaleza envidiable. También quiero compartir esta distinción con los trabajadores de las casas de cultura y bibliotecas de Alza y de Inchaurrondo, que tanto han contribuido a este proyecto. Nos han abierto las puertas de sus centros para utilizar las salas de cine, el material de la biblioteca, así como las salas para talleres. Por último, deseo compartir esta medalla con mi familia. Sin su cariño, su soporte y su ayuda durante todos estos años no hubiera podido hacerlo. Eskerrik asko de todo.